buenas a todos quienes nos ven desde su casa. Estamos precisamente en el auditorio Ernesto Alivas y Chicasano de la Universidad de Magallanes. Saludo a quienes nos acompañan igualmente, los estudiantes de esta casa de estudio, y a nuestros invitados. La verdad que hoy nos reunimos básicamente a través de la Mesa Ciudadana del Plan de Fomento a la Lectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que quiere precisamente conmemorar, ¿cierto?, estos 100 años de una obra tan importante para la literatura chilena y literatura contemporánea en general, este libro poemario Desolación, que tiene también algo de nosotros acá desde Magallanes, algo tiene de desolación aquel homónimo libro, ¿ya? Y para ello, para conversar sobre esta obra, que cumple 100 años, como lo comentaba ahora, en el mes de noviembre, de su publicación en Estados Unidos, su primera edición. Tenemos algunos invitados de diversos puntos del desarrollo de la cultura, profesores, escritores, artistas, para hablarnos de su particular relación con Gabriela Mistral, cómo llegan a ello también, y también sobre Gabriela Mistral y su contexto latinoamericano, el gran aporte que ha sido a la literatura latinoamericana, como este subcontinente, ¿cierto?, un poco olvidado para principios del siglo XX. Así que vamos a comenzar presentando a mi derecha primero a don Ramón Arriagada, ¿ya?, de sociólogo, investigador, histórico y escritor de Puerto Natales, ahí en la capital de la provincia de Última Esperanza, columnista, lo hemos leído en varios medios de comunicación, muchos de ellos digitales, y autor de dos libros interesantísimos, Juan Ladrillero, el navegante olvidado, quien da el nombre ahí a la provincia, ¿cierto?, y también un interesante libro, La rebelión de los tirapiedras, que también es un gran libro histórico, una recopilación bien interesante de aquellos sucesos de 1919. Ramón Arriagada, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Sí. También nos acompaña don Juan Manuel Herrera, ¿ya? Lo conocemos, también es actor, egresado de la Universidad de Chile, con, bueno, ya un lustro ya de años de trayectoria en la producción, en la dirección y docencia. Integra equipos reconocidas experiencias en gestiones culturales y también ha participado en muchísimas obras. Lo recordamos desde el Festival Cielo del Infinito, recuerdo, hace ya algunos años, desde 2007 hacia adelante. La Cooperativa Caudal, el Centro Cultural de Punta Arenas también estuvo, y director de la obra Pasacalle, La Gran Gabriela, ¿cierto?, que recorrió el Punta Arenas ya hace algún tiempo, que fue una experiencia tan interesante, ¿cierto? Bueno, actor, ha desarrollado muchos montajes teatrales, dirigiéndolo, siendo parte fundamental de ello como actor, y actualmente es presidente de la filial de Sidarte en Magallanes. Mira, muchas gracias, Juan Manuel, por acompañarnos. Muchas gracias. Sí. Juanita Sánchez, ¿cierto?, escritora y docente, también conocida del mundo de la literatura, ¿cierto?, del mundo de la cultura en general en Magallanes, ¿ya? Fue secretaria de la Sociedad de Escritores de Chile, filial Magallanes, donde participa también activamente, y autora también de varias obras, ¿cierto?, La Hora y el Silencio, Abrazando la Tierra, Huella de Amor, Amor de Piel Nevada y Heredad Lejana. La verdad que un gusto también, Juanita, que nos pueda acompañar hoy día y nos converse un poquito sobre Mistral y tu relación. Así que muchas gracias por venir, Juanita. Muchas gracias por la invitación. Sí. Y también acá, jugando de local, nuestro amigo Cristian Formoso, ¿cierto?, es investigador, poeta, profesor, premio Pablo Neruda en el año 2010, máster en estudios hispanoamericanos en la Universidad de Villanova en Estados Unidos, y también tuvo un doctorado en Stony Brook en 2014, profesor de la carrera de Castellano y Comunicación del Departamento de Educación de la Universidad de Magallanes, donde dirige la Cátedra Abierta de Pensamiento Hispanoamericano. Mira, tan relacionado a lo que vamos a conversar hoy. Y bueno, actualmente es miembro chileno de la Academia de la Lengua, y también está acá en la universidad en las relaciones internacionales. Lo conocemos con su labor como profesor, por supuesto que sí, pero también como poeta, como escritor, autor de El Odio o La Ciudad Invertida, Memorial del Padre Miedo, Los Coros Desterrados, Estaciones Cercanas al Sueño, Puerto de Hambre, El Cementerio Más Hermoso de Chile
Belleza Americana, El Milagro Chileno, Walt Whitman Moll, poeta, escritor, reconocido, profesor acá de la universidad. Gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Dusan, por la invitación y por permitirme compartir con Ramón, con José Manuel, con Juanita y contigo. No, muchas gracias por venir. La verdad que vamos a distribuirnos y vamos a conversar algunos minutos sobre nuestra relación personal, cómo llegamos en el mundo de la literatura, el enorme universo de escritores están presentes en este conversatorio porque tengo una relación cercana con Gabriela Mistral, con su obra. Hay algo que los inspira, que los acompaña. Parto contigo, Ramón. Última Esperanza, Puerto Natales. ¿Tiene algo que decir sobre Mistral? ¿Cómo llega a Mistral? ¿Por qué te interesa Gabriela Mistral en particular? La Gabriela es nuestra. Sí. No, más que nada porque leyendo a Jaime Quesada, en una oportunidad me encontré con un trocito que me llamó mucho la atención, donde Gabriela decía: si no hubiese quedado tan lejos Última Esperanza, yo me habría quedado más tiempo en Magallanes. Más que nada por la impresión que le causó a ella el viajar, ¿no es cierto?, en el mes de febrero de 1919 a Última Esperanza y haber tenido la oportunidad de haber sentido vivencia respecto a un enfrentamiento social que se produjo el 23 de enero de 1919 en Puerto Natales y claro, y posteriormente su visita a las Torres del Paine, que como iba acompañada de Laura Rodig, ambas compartieron esta belleza tanto visual como del imaginario, ¿no?, que es tan sorprendente. Pero yo quisiera partir, desgraciadamente, por la premura del tiempo no alcancé a copiarlo, pero yo quiero leer un trocito muy chico. El 23 de enero de 1919 se produce en Puerto Natal un enfrentamiento entre los obreros que estaban en huelga, que estaban pidiendo mejores condiciones de vida, con carabineros y con personal de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego en el frigorífico Boris. Producto de eso mueren 6 sindicalistas y 4 carabineros. Esto es el 23 de enero de 1919. El día 6 de febrero de 1919 viaja a Puerto Natales el juez que está a cargo de la investigación en un barco de Brown y Blanchard, que era una empresa que estaba ligada a la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, ¿ya?, donde va el juez arriba, llama y posteriormente llama a toda la gente que se consideraba que estaba comprometida en los hechos del 23 de enero, esto es el 6 de febrero. Quiero ir acotando estas fechas porque no nos olvidemos que más o menos en esa misma fecha, en el 6, 7, el 8, no está bien descrito lo que dice Roque Esteban Escarpa respecto a cuándo llegó a Última Esperanza, ese verano. Pero me da la impresión de que ella llegó alrededor del día 8 de febrero, ahí a la parte alta del frigorífico Boris, donde en ese tiempo estaba el camino que la iba a conducir a 3 Pasos, al hotel donde ella había sido invitado por un gran amigo de ella, que era Rogelio Figueroa. ¿Ya? Mira, entonces el día 9 de febrero, el diario Socialista de Punta Arenas dice: llegada de los detenidos. Esto es cuando llega este barco, ¿no es cierto?, el Alejandro, que era un barco cárcel, donde venían los detenidos de Puerto Natales, y dice más o menos a la 1:30 de la madrugada del domingo, fueron desembarcados del Alejandro y conducidos a la cárcel los obreros detenidos en Última Esperanza, inculpados en los sucesos que ya son de dominio público. Durante el trayecto del muelle a la cárcel fueron custodiados por tropas de infantería, marinería y caballería, lo que daba un aspecto conmovedor al cortejo al ver a esos compañeros
víctima de las circunstancias anormales porque atraviesa el territorio, llevados y conducidos a una prisión, etcétera, etcétera. Llegan estos detenidos, y aquí viene el enlace mío con Gabriela Mistral, llegan estos detenidos a Punta Arenas, y resulta que en Punta Arenas no hay nadie, no hay ningún abogado que los quiera defender, porque todos los abogados que hay en Punta Arenas en esa época, que eran alrededor de 10, están todos contratados por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego y además por los bancos locales, y por lo tanto estaban metidos dentro del podríamos decir, del bloque de influencia de la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego. Entonces fue muy difícil para la Federación Obrera de Magallanes contratar abogados para defender a estos pobres detenidos que venían de última esperanza y que no habían tenido nada que ver en los acontecimientos, porque los dirigentes del movimiento, los operarios, habían muerto en el enfrentamiento. Entonces, aparece la figura de Julio Munizaga Osandón, que es el único abogado que quiere defenderlo, y que es abogado fiscal del Banco Yugoslavo, y por supuesto, indudablemente que él está dentro del estatus, podríamos decir, el estatus de gente de confianza de los grupos económicos que habían por aquel entonces un tema. Y bien sabemos nosotros la ligación que existe entre Julio Munizaga Osandón con Gabriela Mistral, desde que son prácticamente niños, jóvenes, ya hasta llegar a los Juegos Florales del año 14, perdón, me equivoqué. El 14 en Santiago, donde Gabriela Mistral participa con el poema Sonetos de la Muerte, y él gana el concurso del canto a la reina, Julio Munizaga Osandón. Ahora, Julio Munizaga Osandón, tendríamos mucho rato de conversar sobre Julio Munizaga Osandón, porque para la época es un dandy, es un tipo que vive la vida y le cuesta mucho, podríamos decir, titularse de abogado, porque lo pasa muy bien, porque él es poeta, ya tiene una falla bastante atractiva para las damiselas de la época, ¿ya? Y está la instancia que él está viviendo en Santiago, que su hermano, un médico de acá de Punta Arenas en esos tiempos, lo trae a la fuerza a Punta Arenas para que un poco enrielarlo y meterlo en camino. Posteriormente sabemos que Julio Munizaga Osandón es quien dirige la revista Mireya, de la cual es subdirectora Gabriela Mistral, y después seguiríamos un poco con el cuento de cómo Gabriela Mistral llega a Última Esperanza y sus vivencias. Sí, no, interesante la figura de Julio Munizaga, que hay como nexo, un personaje, muere joven lamentablemente de tuberculosis, pero un gran poeta. Oye, Cristian, también tú te destacas, junto con ser profesor y tu obra, también por la poesía que desarrolla. Antiguamente se decía, claro, Chile, país de poetas. ¿Cómo llega tu cercanía ¿cuál es tu cercanía con Mistral? ¿Es necesario para desarrollar poesía, conocerla, ella y su obra? Yo tengo una relación de mucho afecto, ¿ya? y de mucha admiración intelectual por Gabriela Mistral, ¿no? Y eso incluye la forma en que ella piensa y escribe su poesía. O sea, yo tengo un recuerdo, el primer recuerdo de un poema que yo tengo es de un poema de Mistral. Y ese recuerdo del poema de Mistral, y ya les voy a decir cuál, pero miren lo que, voy a citar aquí algunas cosas de este libro, Gabriela Mistral, el libro La Patagonia, Jaime Quesada y de Mistral, ¿no? Porque hacen sentido para lo que voy a ir comentando. Dice Mistral, la tragedia y la fiesta a la vez de la región magallánica es el viento, ¿no? Ese impetuoso viento es una fiesta para el simple mortal, pero para mí no, a mí me daba un gran espanto, un espanto especial. Todos nos acordamos de que cuando chicos teníamos un cierto gusto de tener miedo. El miedo era algo a lo que esquivábamos y a la vez
buscábamos, pues muy de tarde en tarde yo pienso en la Patagonia y me dan ganas de volver a tener miedo, y miedo del viento. ¿Ah? ¡Qué maravilla! Bueno, esa sensación de añorar y buscar y evitar el miedo a mí se me produjo con el primer poema de Mistral que escuché, que fue Los sonetos de la muerte. Esa es mi primera entrada a Mistral. Es el primer poema que yo tengo de recuerdo en la memoria. Poema como poema, ¿no? Y yo lo escuché, me lo leyó una profesora en básica, ¿no? Nos lo leyó, y yo empecé a quedar como, me empezó a dar como miedo, ¿no? Del nicho helado en que los hombres te pusieron, te bajaré a la tumba humilde y soleada. Y yo imaginaba a esta señora, ¿no?, que hacía eso, que entraba donde estaba este hombre muerto y lo sacaba al muerto y lo ponía en la tierra. Y me pareció un gesto tan terrorífico, así como de niño, pero después de decir, lo llenaba todo de ternura, ¿no? ¿No? Que he de dormirme en ella, los hombres no supieron, y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Se abría el poema a una cuestión hermosa, ¿no?, y potente, ¿no?, y a una experiencia de la vida y de la muerte, ¿no? Y al final, claro, ella se aleja cantando sus venganzas hermosas, porque a ese no recondito la mano de ninguna va a bajar a disputarle su puñado de huesos. Y eso para mí fue una cuestión así, terrible, ¿no? Terrible y hermosa, ¿no? Llena de ritmo, llena de imágenes, ¿no?, de la naturaleza, de la vida, de la muerte. A mí desde chico me gustaban las letras de las canciones que escuchaba en la casa de mi abuela. Yo me crecí con mi abuela y las canciones me llamaban mucho la atención. ¿Qué era eso de tratar de olvidar a alguien siguiendo la ruta a un pájaro herido, por ejemplo, ¿no? Esa es una canción. Pero el primer poema del que yo tengo recuerdo es Mistral. Ese poema. Y ese poema me daba lo que le dan las cosas de miedo, de terror a los niños, ¿no? Eso de que te gustó, ¿no?, y que querías ir. Y empecé a buscar luego, ¿no?, una serie de, cuando ya empecé a leer más y a buscar poemas que me provocaran esa emoción, ¿no? Y esa emoción inicial nunca uno la repite, ¿no? Puede ser parecida, qué sé yo, pero va a ser distinta, ¿no? Y Mistral tiene otros grandes poemas, La zona de desolación, Dolor, ¿no?, que trabajan precisamente con eso. El dolor además lo ubica muy en su primera mirada romántica, ¿no?, en el paisaje, ¿no?, lo simboliza, ¿no?, el paisaje magallánico, lo lee desde su propia emoción, pero esa lectura, ¿no?, y eso es lo que yo remarco de Desolación, va a ser una lectura primero compleja, primero llena de tensiones, que va a ir abriendo a una mirada muy distinta. De aquí va a salir su mirada latinoamericana, de aquí, ¿no?, de esa primera experiencia con los indígenas que ella ve una noche que llegan con un preso de Ushuaia, ¿no?, un prófugo. Y esa va a ser el encuentro con una, dice ella, con una indigenista de toda la vida. Y lo va a tener aquí, ¿no? Y luego se va a ir a Temuco y va a recorrer, digamos, comunidades mapuche, etcétera, ¿no? Y luego va a escribir los himnos americanos en Tala, que va a ser la definición de lo americano en Mistral, ¿no? Pero ya en Desolación marca todos esos puntos, ¿no? Pero esa es mi entrada. Y luego, por supuesto, uno de los grandes estudiosos de Mistral, lo nombraba Ramón, ¿no?, Jaime Quesada. Sí. Creo que muchos aprendimos a leer y a querer a Mistral a partir de las obras y de las conferencias y las charlas de Jaime y las conversaciones, ¿no?, al calor de una copa, al calor de un café, con Jaime. Para mí el erudito así, con la pluma además más fina que ha trabajado Mistral, ¿no?, en nuestro país. Y vamos a tener el gusto de tenerlo pronto también aquí en Magallanes, hablando de esto y de otras cosas. Sí, no, perfecto. Indudablemente, de los grandes eruditos de la obra de Mistral y aparte un gran poeta. Un gran poeta además. Sí. Juanita Sánchez, tú también, que nos hables a modo general de cómo llega Mistral a tu vida, cómo te ha estado acompañando. Yo la he tenido siempre. Realmente en cada colegio que yo laboré, yo creé talleres literarios y revistas literarias. El de la Croacia, que es la principal, porque hice un taller literario que se llama Gabriela Mistral, con la revista de Ensueños, y fue la primera revista de esa escuela.
Después me fui a Isla de Pascua ganando un concurso nacional de profesores y allá seguí con los talleres literarios. Y bueno, como siempre hice clase de castellano, profesora de castellano como Gabriela, también yo inculqué, pero como cuento, no dando una biografía escrita o que copien de tal página a tal página. Yo lo relataba caminando por la sala y contando su historia de Gabriela. Todos sus hechos importantes que tiene tanto. Para mí es noble, la admiro, le tengo mucho cariño, la sigo queriendo y sigo hablando de ella. De hecho, en uno de mis libros está un poema dedicado a ella cuando cumplió los 100 años de su nacimiento, en 1989. Se llama La Natura te alaba. Porque ella murió y quiso que quede su cuerpo en el polvo, que los niños jueguen con esa tierra. Y lo dice claramente en sus discursos. Y bueno, la admiro como maestra, como creadora de tantas rondas, y en este libro Desolación también ella destaca su dolor que tuvo desde la niñez, que fue discriminada como niña en la escuela, y por eso su hermana Emelina le tuvo que dar clases para dar exámenes libres, se supone, después. Y entonces, para mí, ella ha sido una luchadora a través de su dolor, pero con la sonrisa muy fresca, muy amplia. Cada vez que sonreía ella, se le olvidaba el dolor y transmitía su alegría a pesar de tener muchos dolores en la vida. Porque el primer dolor fue cuando la dejó su padre a los 3 años. Después el problema del colegio y después venir a Punta Arenas y acá la cuestión es porque no tenía título de profesora y era directora del Liceo de Niñas en 1918. Llureta. Sí, y hay lógicamente el amor de su vida, Romelio Llureta, que a causa de él o gracias a él obtiene el premio del Soneto de la Muerte con su gran poema que le dedicó a él y que es muy hermoso. Pero a mí me sorprende su paso por Magallanes, porque tiene mucho que ver con Desolación. La heredad desolada de Magallanes a ella le sorprendió, le conmovió el alma. Esos niños azulosos de frío, de los pies azulosos de frío, lo hizo aquí. Y después las mujeres obreras que venían igual a sus clases en Avenida Colón, la escuela de los masones, que ella se lo adjudicó de préstamo esas salitas, la señora Sara Brown y la señora Josefina Menéndez, que también la apoyó, que fueron sus primeras amigas. Entonces, hay tanto que decir de su dolor, pero también de su alegría que transmitía en la sonrisa. Con eso me quedo, con su gran alegría en la sonrisa. Y yo creo que ella, cuando la olvidamos, o sea, no nosotros, pero literalmente uno lo dice así, en ese tiempo la olvidaron y su único amigo que ella considera cuando tuvo el premio Nobel fue Pedro Aguirre Cerda. Y lo dijo, yo soy amiga, mi único amigo es él. Disculpa. Bueno, gracias a Pedro Aguirre Cerda ya llegó a Magallanes, acuérdate. Claro, dice, la primera persona que me dio la mano para seguir adelante y trabajar como profesora fue Pedro Aguirre Cerda. Entonces, cuando ella obtuvo el premio, dijo, yo se lo dedico a él, porque fue el que tuvo fe en mí, el único que tuvo fe en mí. Tuvo muchos amigos importantes, tuvo a Tagore, tuvo a Juan Ramón Jiménez, grandes personajes también de la literatura, pero ella se basó en eso. Y después, cuando se fue a México, Vasconcelos la nombró para que reforme la educación en Chile, en México y no en Chile.
Eso es incomprendible, no, nadie lo entiende, ¿cierto? Nunca la tomaron en cuenta para la reforma de Chile. Y él le hizo un homenaje en vida el 2023, después que obtuvo el premio Nobel, y le puso una casa de hogar para niñas con problemas. Y se llama Gabriela Mistral en vida se lo puso el 2023. Esa es una cosa muy importante, igual que su bondad era infinita, su colaboración y solidaridad con los demás era sí. Trascendente. Sí. No, completamente de acuerdo contigo, Juanita. Dentro de la conversación en esta primera vuelta de presentación y de las primeras impresiones, está Juan Manuel, que viene del mundo de las artes, es actor, pero conocimos también que tiene una cercanía con Mistral. ¿Fue un amor esporádico o es algo que se mantiene en el tiempo como el personaje tan potente que es Gabriela Mistral? Sí, bueno, buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación de estar acá y compartiendo el panel también con personas que tanto tiempo llevan investigando justamente la vida y obra de esta Nobel poetisa. Mis primeros acercamientos a la Gabriela Mistral efectivamente fueron en la época escolar. Podríamos decir, los primeros son a propósito de los textos escolares, ¿no? Piececitos, Dame la mano, esos poemas, digamos, que son emblemáticos de la infancia también, y muchas veces son estudiados justamente en el periodo de la infancia en los colegios. Y ya un poco creciendo, involucrándome en la poesía, justamente a propósito de Jaime Quesada, que lo hablaban en un congreso, en un simposio que se hizo el año 2002 o 2003, no recuerdo bien en este momento, que fue La Espada Encendida. Vino Jaime Quesada y con él también pudimos compartir un taller de poesía, y ahí él nos contó un poco más de la vida de Gabriela Mistral. Pero no fue sino hasta el 2018, en donde, digamos, empecé una relación seria con ella. ¿En qué sentido? En el sentido de que justamente ese año comencé a trabajar en el Centro Cultural de Punta Arenas y se me encomendó la misión de generar una obra de teatro, sin recursos, sin elenco, no había nada, básicamente había que partir todo de cero. Sí. Y era el 2018, yo dije, bueno, hacemos una obra de teatro, ¿sobre qué la hacemos? Empecé a revisar las carpetas antiguas, ideas que por ahí pueden haber estado dando vueltas, y me llegó la información, yo sin saber, obviamente, previo a esto, me llegó la información de que el 2018 se cumplía el centenario de la llegada de Gabriela Mistral a Magallanes. Y en mi fuero interno fue, este es el hito del año. Este es el hito más relevante de la historia y del patrimonio histórico regional del 2018, y no puede ser que no estemos hablando de esto. Entonces, en esa génesis, digamos, fue, vamos a hacer una obra sobre Gabriela Mistral. Y bueno, un poco como es el arte, partió todo con ideas muy abstractas. Yo tengo una afinidad por el teatro de calle, y empecé a imaginar, no sé, veía todo el rato, caminaba desde el Centro Cultural, que tiene todo este camino por la Costanera, ¿cierto?, hacia el centro, y empecé a imaginar una obra emplazada en el espacio público a propósito de la Gabriela Mistral, porque sucede que no solo vino acá y estuvo en el liceo, sino que Gabriela recorrió todos estos paisajes, hizo de la ciudad un poco su lienzo, ¿no? O sea, iba con lugares, a distintos lugares, con sus libretas, tomando apuntes, generando material que, bueno, pronto
luego de irse, se convirtió también en el libro que pavimentó su camino hacia el premio Nobel, que fue Desolación, y que probablemente gran parte de ese material fue concebido en este territorio. Entonces, a propósito de eso, bueno, empezaron a salir también en mi imaginario unas manos gigantes, y dije, bueno, hagamos que la Gabriela ocupe el espacio. Y se fueron dando las cosas de una forma muy virtuosa, y en una asociación con el Liceo Sarah Brown surge esta posibilidad de generar una obra con una propuesta de hacer una obra pasacalle entre el Centro Cultural y el Liceo Sarah Brown, una obra que tenía de espacio escénico 4 kilómetros. Y eran, claro, y más allá del industrial, porque partíamos ahí en el sector de el Exasmar, digamos, para terminar en el Liceo Sarah Brown, y en esta asociación virtuosa con el liceo, que además es la gerencia directa del Liceo de Niñas que Gabriela Mistral dirigió, lleva el nombre de Sarah Brown, que fue una de sus grandes benefactoras y enlaces estando aquí en la región. Entonces hacía todo mucho sentido, y el director, que en ese momento era el nuevo director del liceo, que fue Néstor Ríos, le dio el vamos a la posibilidad de poder postular con la personalidad jurídica de la orquesta del Liceo Sarah Brown a un FNR. Entonces ahí generamos una colaboración interinstitucional entre el Centro Cultural, el Liceo Sarah Brown, el gobierno regional. En ese momento también hacer un pasacalle que cortara las calles principales del transporte público, también implicaba involucrar a la Seremi de Transporte. Entonces fue al municipio, y de a poco, y fue muy hermoso y místico, cómo se fue dando una sinergia en torno a eso. Y por supuesto uno de los primeros materiales para poder levantar la investigación en torno a lo que fue la vida y obra de Gabriela Mistral Magallanes fue justamente el libro Gabriela Mistral de Dusan, que recoge mucha información de otros escritores, ¿cierto? Como Roque Esteban Escarpa, como Bolodia, como Jaime Quesada, y también una investigación propia que compila muchos de los hitos de la vida, de la biografía y también de la obra de Gabriela Mistral aquí en Magallanes. Entonces, a partir de eso generamos una obra que, pasando por distintos lugares, diera cuenta de las distintas relaciones que Gabriela fue generando aquí. Por ejemplo, una de las estaciones era justamente afuera del Liceo Industrial, en donde instalábamos lienzo grande de matrículas abiertas, porque algo que hizo Gabriela Mistral, ¿cierto?, fue ampliar las matrículas del Liceo de Niñas de la época. Y lo hicimos en ese espacio también, bueno, no solo porque la fachada lo permite, era un lienzo grande, 20 metros de largo por 6 metros de alto, era gigante, sino que porque también allí, según llegamos a conocer, estaba emplazado, había una mansión, había una casona antigua que era de propiedad de Sarah Brown, que fue traspasada al Liceo de Niñas para ser utilizado como el gimnasio del Liceo de Niñas. Entonces ahí también nosotros nos imaginamos, bueno, el Liceo de Niñas, que antiguamente quedaba donde queda la Araucana ahora, ¿cierto?, frente al Liceo Sarah Brown actual. Seguramente una vez a la semana por lo menos habrán ido todo el destacamento de niñas viajando desde el liceo al gimnasio para tener sus clases, seguramente con la Gabriela también, entonces también era parte de su recorrido. Por ahí en el recorrido entre el Centro Cultural y el Liceo Sarah Brown hay una estatua a Rabindranath Tagore, entonces también dimos cuenta de esa relación, y el personaje de Julio Munizaga justamente aparece en ese momento en la obra para dar cuenta no solo de la admiración que sentían por este escritor y por otros también, sino que también de la posibilidad de las publicaciones que generaron en la revista Mireya. Después hacíamos un recorrido por las puertas de las calles de 21 de Mayo rescatando libros, porque también algo que hizo Gabriela aquí fue una biblioteca popular, y la gente hizo sus aportes en libros. Estuvo de personaje Abraham Aguilera, que era el obispo de la zona de la época, un joven obispo de 33 años creo que tenía, que fue uno de los grandes donantes para la biblioteca, y así varios hitos que nos llevaban por
momentos de la vida de de la Gabriela vida de- Mistral en el espacio público, o sea, dando cuenta de que esta mujer vino aquí a hacer ocupación de este espacio. Después le dimos vuelta un poco al pasacalle y lo hemos llevado a otros formatos, hoy llevamos una ruta de radio teatral también, Sí. Pero bueno, ese es un poco mi Sí, que cercanía. nos cuente efectivamente en qué está ese proyecto, porque sé que ha tenido varias capas, así que interesante. Sobre lo mismo, sobre Mistral, la verdad que podríamos hablar sobre diferentes temáticas. En esta misma mesa ya hemos conversado sobre la forma en particular en que uno la ve. Uno de los temas es el pensamiento latinoamericano. Hay un texto, El grito de Gabriela Mistral, que dice: maestro, enseña en tu clase el sueño de Bolívar, el vidente primero. Clávalo en el alma de tus discípulos como agudo garfio de convencimiento. Divulga la América, su vello, su sarmiento, su lastarria, su martí. No seas un ebrio de Europa, un embriagado de lo lejano, por lejano extraño y además caduco. Bien crítica, y al final dice, en otra sección, ¿cierto? La América española unificada por dos cosas estupendas: la lengua que le dio Dios y el dolor. Gabriela es bastante, como comentaba en algún momento Cristian, su pensamiento latinoamericano es muy profundo. Ramón, nos comentaste del principio tu área de saber en particular, sobre uno cuando habla de la historia de Natales te cita mucho. Este año, esta visita de Mistral y su pertenencia en una zona con última esperanza, que también Natales es de 1911, esto pasa a los pocos años después su visita, en un Natales también, me imagino, medio inconexo con el resto del país, hasta con Punta Arenas mismo, no había ni siquiera un camino que nos una, se ingresaba por Argentina. ¿Cómo era ese viaje que se ha escrito muy poco sobre su estadía en Natales? El viaje tiene que haber pasado por el sector argentino, y un personaje que le hablaste tan importante como quien lo invitó a nuestro amigo Rogelio Figueroa. Sí, mientras tú hablabas en la última parte, yo decía, hay tanta ignorancia respecto de Gabriela Mistral que la gente del turismo, por ejemplo, debería destacarla. Yo creo que es la primera persona que coloca a nivel mundial la palabra Patagonia. ¿Te fijas qué importante eso? ¿Ah? Al menos en la poesía, soy poco lector de poesía, pero me da la impresión de que por primera vez que el vocablo Patagonia se escucha a nivel del mundo es a través de Gabriela. Pienso yo, o sea, pueden haber otros autores. Claro, porque en novela y en todos los demás relatos está lo de la fragata Weyer de 1475, están todos los relatos sobre la llegada a la Patagonia, pero en poesía pienso que es la primera. Ahora, es cierto, Gabriela Mistral fue invitada a Última Esperanza por Rogelio Figueroa. Rogelio Figueroa es un tipo bien especial. Rogelio Figueroa era dueño del Hotel Tres Pasos. Este Hotel Tres Pasos data del año 1890, dice acá en el texto Roque Esteban Escarpa, que doña Juanita, la esposa de Figueroa, le dijo que ese hotel era de 1890. Rogelio Figueroa era una persona bien sui generis, porque se dedicaba mucho a la actividad privada, y era una persona que tenía un cierto prestigio desde el punto de vista comercial. A mí me da la impresión de que Rogelio Figueroa tuvo contacto con Gabriela Mistral, porque él era columnista de los diarios locales, sobre todo los diarios que editaba la Federación Obrera de Magallanes, y su seudónimo era Tácito, y era muy crítico de las circunstancias que se daban por aquella época en cuanto a la propiedad de la tierra, en cuanto a todo lo demás. Bueno, le invita a Rogelio Figueroa. Ella pensaba ir a Puerto Natales en enero de 1923. Repercutió tanto los sucesos
que yo describo en mi libro La rebelión de los tirapiedras, ¿ya? Estos sucesos repercutieron tanto que la visita tuvo que ser aplazada. Entonces, dos cosas. Una, sobre el Hotel Tres Pasos. El Hotel Tres Pasos siempre, nosotros en el imaginario nuestro, siempre lo vemos ahí donde está ahora. Pero me da, entre los integrantes del Centro de Estudios Históricos de Última Esperanza, últimamente hay una discusión bastante seria respecto a dónde está ubicado el Hotel Tres Pasos. Sobre todo porque era un hotel que daba la posibilidad de descanso a todas aquellas personas que venían desde el lado argentino trayendo grandes cantidades de ganado, ¿ya? Y da la impresión de que por llamarse Tres Pasos tenía la posibilidad de llegar a Puerto Natales, de llegar a través de un paso a la República Argentina y también llegar a las estancias de Cerro Guido y Cerro Castillo, ¿ya? Y la ubicación donde está actualmente Tres Pasos indudablemente que nos da esa perspectiva. Fíjate que Roque Esteban Escarpa dice que un alto oficial de carabineros llamado René Perry Ferguson, que escribió varias cosas interesantes sobre Magallanes, dice que estaba situado en un recodo del camino departamental de Cerro Guido a Puerto Natales, frente al nacimiento de los cerros que terminan en el balcón de Dorotea. Hablamos de la Sierra Dorotea, cuyo término alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, como un perro descansando al llegar a Puerto Natales, ¿ya? A mí me da la impresión desde un punto de vista paisajístico, ¿ya? En ese entonces, los carreteros que transportaban lana de Argentina y de las estancias chilenas lo llamaban simplemente La Posada, y era el descanso de un largo trayecto. Hay una nota aquí testimonial que dice: de este hotel se guardaba en el Museo del Fuerte Bulnes un velador que habría usado Gabriela Mistral para el brillo, en el brillo de la nocturna vela, a cuyo temblor leía y escribía. Pues bien, Gabriela Mistral parte a Puerto Natales, invitada por su amigo Rogelio Figueroa. No nos olvidemos que los hechos del frigorífico Boris fueron el 23 de enero de 1919. Gabriela Mistral llega aproximadamente el día 6 de febrero a Última Esperanza. El camino actual, el trazado del camino actual recién se abrió el año 1932. Por lo tanto, había que necesariamente llegar a Porro Chico, atravesar el río Penitente y posteriormente internarse en la llanura argentina, donde había que atravesar 2 ríos más y llegar a lo que se llamaba Ronspentec en el lado argentino, para posteriormente atravesar a Casas Viejas, después seguir hasta donde está Puerto Natales, orillando el seno de Última Esperanza, el canal Señoret, llegar hasta prácticamente la entrada del frigorífico Boris y de ahí subir y seguir hasta Tres Pasos. Ahora, en esa subida desde el camino que va por el fiordo de Última Esperanza hacia el frigorífico, se detiene Gabriela Mistral conjuntamente con la gente que lo acompaña. En tu libro hay una foto donde aparecen en ellos al lado de un vehículo en un descanso en este viaje. Yo no sé si está en tu libro, ¿no? Sí, me parece. Mira, y ahí escribe el fiordo azul que no aparece en Desolación. Entonces, yo no soy lector de poesía, por lo tanto me van a perdonar si no tengo el ritmo. ¿Ya? Dice: agua de los fiordos, dulce y triste, ledo sollozo.
y mirada azul y humana que sube desde su fondo. Mirada de amor que nunca hallé en los ojos humanos. Dime si los muertos son los que a tu fondo bajaron. Evidentemente que acá cuando está hablando de los muertos que a tu fondo bajaron, se está refiriendo a los muertos que mueren en el enfrentamiento pocos días antes en el frigorífico Gori. Este oleaje tiene alma, porque es el mar torturado, que en la quiebra de las rocas se rompe fino y cansado. Agua muda, pudorosa de su dolor. Yo te traigo el mío. Estamos hablando del dolor del cual tú hacías referencia, Juanita, que está siempre presente, ¿ya? Que entre los hombres va como el tuyo, callado. ¿Ya? Este es el fiordo azul, que es el testimonio, digamos, que deja Gabriela posteriormente para quienes quieran seguirla, interpretando un poco lo que, porque no vamos a decir que lo dice directamente, no hay ninguna referencia de Gabriela Mistral a esos sucesos, pero yo tengo la impresión muy personal que Gabriela Mistral, cuando volvió a Punta Arenas, le dijo a Julio Munizaga Sandón que tenía que seguir con la defensa de aquellos pobres obreros chilenos que estaban presos y que estuvieron 4 años detenidos y al final fueron liberados sin ningún tipo de cargo. ¿Te fijas tú? Y ahí Julio Munizaga, visitando a estos presos constantemente, yo soy un admirador de Julio Munizaga, es un gran poeta y además una gran persona, ¿ya? Y está la cercanía que él tiene con los presos natalinos, ¿ya? Que él mismo se enferma de tuberculosis y el año 1924 muere en Santiago muy joven. Sí, muy joven. No, pero perfectamente. Como tú dices, después volveremos a ese punto, pero Última Esperanza igual es totalmente protagonista de este libro que homenajeamos en estos 100 años. Oye, Cristian, en tu calidad, en ambas, la de poeta, la de escritor, la de investigador, haces cátedra de literatura hispanoamericana. En ese contexto también surge el libro Desolación, en un contexto universitario norteamericano. Tú te doctoraste en Estados Unidos, pero también ese año 1922 es un año bien importante en la literatura. ¿Cuál es no sé, recuerdo así, someramente, Siddhartha? Lo es un año bien que marca muy bien. De hecho, en estos momentos se está celebrando en España un congreso de poesía hispanoamericana que se llama El Siglo de Oro de la Poesía precisamente latinoamericana, 1922-2022, ¿no? Y se celebra porque el año 22 se publicó precisamente Desolación, ¿no? Se publica Los Gemidos de Pablo de Roca, se publica este libro de Salomón de la Selva, El Soldado Desconocido, ¿no? El nicaragüense, ¿no? Se publican una serie de textos, también otros de calado menor en el espacio nacional, una biografía de Teresa Vilmont, Guzmán Cruchaga también publica un par de libros del año 22, pero se publican libros a nivel hispanoamericano muy, muy relevantes, a nivel de la literatura, entre comillas, universal también, ¿no? Se publica la versión completa del Ulises de James Joyce, el 22, se publica The Wasteland de T.S. Eliot, también el año 22. Entonces es un año así como, ¿no? Que corta aguas en cuanto a la modernidad de la poesía. Y Desolación en ese contexto es muy sui generis, porque tiene un recorrido casi como performático mistraliano, ¿no? O sea, como diríamos así, como bien de mucha intensidad en ciertos aspectos, ¿no? Y en otras más bien como en sordina, pero o quizás operando con unas ondas y unas frecuencias mucho más profundas, digamos, que otras cosas mucho más vistosas. Pensemos que Los Gemidos, ¿no? Es un libro inaugural se puede leer como un libro inaugural, no lo es en ese preciso momento, hay libros anteriores, ¿no? Poemas árticos, Huioro, etcétera, pero
pero es un libro fundamental en las vanguardias, también se le puede leer en el marco de las vanguardias, y las vanguardias sí que son muy de primera plana, ¿no? Pronto va a aparecer también Neruda, ¿no? Con Crepusculario, luego los 20 poemas, o sea, hay cosas que son muy, digamos, ruidosas, y algunas con mucho calado también, ¿no? Huidobro, por supuesto, y Neruda mismo. Y ella está pensando en otras cosas también, está pensando en la educación, está viajando, ¿no? Y sin embargo, en todos esos viajes, porque si la idea es pensar un poco Latinoamérica desde Desolación o Desolación en Latinoamérica, Desolación va viajando con Mistral. Desolación va viajando, el paisaje de Desolación va viajando en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Donde está Mistral, Mistral está hablando, y si tiene que reconstruir algo de la realidad de la realidad chilena, va a volcar su mirada a Magallanes. Y va a volcar su mirada en Magallanes a partir de Desolación, que es donde ella, digamos, condensa mayormente su experiencia. Y entonces, ponte tú en este libro que yo le citaba hace poquito, tenemos mensajes de diferente cuño, ¿no? Cuando vuelve, este libro es como un gran así raconto, ¿no? Parte con el mensaje a mi gente chilena, que es en septiembre del 54, cuando ella vuelve por última vez a Chile, y allí, claro, ella dice, ¿no? Voy a pedir que me den, en esta parte, en este libro no está ese fragmento, pero dice, voy a pedir a mis jefes que me den una casita en Valparaíso o en los alrededores para subir a mi Monte Grande y bajar a mi Punta Arenas, ¿no? Porque allí fui feliz a pesar de la extremosidad del clima. O sea, ¿y qué va a hacer? Va a conversar, ¿no? Esa idea de la oralidad, de la conversación que va a estar en sus textos, en esos textos que tienen ese tinte muy particular que son los recados, ¿no? Esa es una actitud, un recado es un mensaje oral, ¿no? Que se transmite horizontalmente, de lado a lado, ¿no? Hay que llevar esta información, es un recado, no es un memo, no es una comunicación oficial, no es nada escrito, ¿no? Aquí está el tono conversacional de Mistral que ella con el que va a ir reconstruyendo, ¿no? su experiencia y su mirada de Latinoamérica, ¿no? Entonces, miren, desde ese momento ella comienza a hablar de Magallanes. O sea, el libro propone esa mirada, ¿no? Desde la última vez para atrás. Y entonces podemos mirar, no sé, hay un escrito que es del año 29, que está publicado en Bogotá, pero que ella está escribiendo en Francia, ¿no? Y se llama Maravillas de la Tierra Chilena, Chile Austral, ¿no? Y hace esta suerte en este viaje, como viaje interior por el territorio chileno, pero así como saltando de árbol, en arbusto, para llegar a ese trópico frío que ella dice que es Magallanes, ¿no? Luego tiene otro texto que se llama Conversaciones sobre la Patagonia del año 38, ¿no? que es una charla que se da en Uruguay. O sea, se fijan que Desolación anda por todas partes. Pero Geografía humana de Chile. Como un concepto de lejanía. Claro, pero acuérdate que ella dice una parte, más allá de donde ella está, ahora solo lo veían vamos a ver. los muertos. Ahora lo vamos a ver. Sí. Porque hay algo de eso, pero hay una resignificación de eso. Hay una profunda resignificación de eso, porque es una tensión que viene, ¿no? De su mirada, ¿no? Culta. Ella es una poeta muy culta, ¿no? Y entonces también de su espíritu romántico. O sea, en sus emociones, el paisaje, ¿no? Y el paisaje en sus emociones, ¿no? Entonces, pero sin embargo, esa distancia, ella la va acortando, ¿no? Y la va haciendo una distancia que es siempre presente, ¿no? Siempre cercanía finalmente, porque donde está ella, está Magallanes. Y por ejemplo, también se publica esta conferencia en la Unión Panamericana de Washington en el año 39, vuelve, ¿no? Sobre Magallanes, ¿no? Aquí está otro escrito en Madrid, donde, fíjense que, y ese es un motivo en el que a mí me gustaría reparar, el motivo de la niebla, ¿no? El motivo de la bruma y de la niebla. Yo sé que hay diferencia entre la bruma y la niebla, pero salen las dos cosas en el poema Desolación. Y miren acá cuando ya ese motivo de la niebla, ella está hablando del elogio de las cosas de Chile, mar y archipiélago, está en Madrid, ¿no? Y miren, vamos a ver cómo lo dice en Desolación, ¿ah? La niebla.
Pero acá la va a decir y se va a acordar de la niebla de Magallanes, va a decir niebla zorra, que dicen los marineros por mañosa y traicionera, que dicen los marineros, o sea, de nuevo, la voz y la palabra, ¿no? Niebla zorra, miren cómo lo dice, ¿no? Cómo lo decían los marineros, que a ellos lo que le encantaba, ¿sí? Sí, tiene esos relatos que tú también recopilas, ¿no? De cuando ella se iba a la popa, ¿no? A escuchar cómo hablaban los hombres de mar, ¿no? Ella quería siempre estar en esos niveles de la lengua y de la experiencia, ¿no? Y así, yo puedo seguir citando ejemplos de por dónde anduvo desolación en Latinoamérica y en el mundo. Pero en los paisajes de la Patagonia también se define un poco la dimensión hispanoamericana que va a cobrar la poesía de Mistral fundamentalmente en Tala, porque ese es el libro donde se define su espíritu, digamos, americanista, con el himno al maíz, ¿no? A la cordillera, ¿no? Allí están los himnos americanos. Pero fíjense que en los paisajes, en la zona naturaleza donde aparecen los poemas paisajes de la Patagonia, va a llegar hasta los paisajes de la Patagonia y luego los otros paisajes, ¿no? Que luego, o los otros elementos del paisaje, va a aparecer el espino, las nubes, el otoño, la montaña de noche, va a llegar el Ixtla, perdónenme la pronunciación, Ixtlacihuatl, ¿no? Que es un volcán que está en el centro de México. O sea, ya en el momento que está articulando la mirada a la naturaleza y la experiencia del territorio, está mirando la Patagonia y el corazón de México, ¿no? Y está vinculándolos a una zona de la naturaleza que es la zona de la naturaleza hispanoamericana. Y la representación de la naturaleza es muy importante en Mistral, ¿no? Es muy importante, y sobre todo lo que pasa en Magallanes con la naturaleza, ¿no? Y aquí quizás, no sé si tengo tiempo o lo hacemos a la vuelta, hacer una pequeña digresión en torno al motivo de la niebla, porque ¿lo puedo hacer al tiro? Sí, No por sé. favor. Yo creo que es bonito revisar y, por cierto, leer, porque uno siempre estamos hablando de Mistral, pero a veces deberíamos juntarnos a leerla, ¿no? A juntarnos a leer sus poemas y a conversar los poemas, a leerlos juntos y a conversarlos. Entonces, miren cómo carga de simbolismo la niebla desde el primer verso de desolación. O sea, la desolación, inmediatamente el primer elemento, ¿no?, que ella vincula a la desolación es la bruma, ¿no? La bruma espesa, eterna, ¿no? Una bruma eterna, para que olvide dónde me ha arrojado la mar. O sea, es un hablante arrojado, ¿no?, a un territorio en su ola de salmuera, la tierra a la que vine, que ella define como se había definido desde el primer momento, desde las cartas de Colón, ¿no? Un territorio definido por la carencia, ¿no? Siempre. Y ella, miren lo que dice, la tierra a la que vine no tiene primavera. La define por su carencia de primavera, pero sí tiene, lo que sí tiene es una noche larga, y fíjense cómo va cambiando la connotación del paisaje. Ya tiene su noche larga, que cual madre me esconde. O sea, que va suavizando los elementos. Y luego comienza con otros elementos de naturaleza. El viento, yo les leía ese recado hermoso del viento y la necesidad de buscar, ¿no? Como Capataz de las tempestades. Sí. El viento hace mi casa, su tierra de sollozos, de alarido, quiebra un cristal. O sea, el paisaje que ella ve en Magallanes está transfigurado por el dolor. Miro morir en la llanura blanca de horizonte infinito, miro morir inmensos ocasos dolorosos. Eso es lo que ella ve, ¿no? Ahora, la idea que tú señalabas del lugar límite, ¿a quién podrán llamar la que hasta aquí ha venido, si más lejos que ella solo fueron los muertos? O sea, es el lugar límite Magallanes. Esto viene de toda una tradición literaria, viene desde Pigafetta, ¿no?, que es el que pone Finisterra. desde la Finisterra antes, ¿no?, pero ya con el territorio patagón, así definido en propiedad por la letra de Pigafetta, y luego todos los poemas épicos, los pocos poemas épicos que tocan el territorio, donde se va creando lo que se llama el mito patagón, ¿no? Se va cargando el lugar de sentidos así, se carga el lugar de sentidos diabólicos primero, ¿no? Se forma como un locus diabolicus, porque los españoles tienen que justificar que por qué no se pudieron instalar acá. Entonces surge, ¿no? Uno quiere hacer a Dios su voluntad, pero Dios en su saber no lo consiente, ¿no?
Y entonces el Conde de la Granja, ¿no? Juan de Miramontes Suazola, son poetas de la colonia que representan el estrecho como un espacio así. Todas las fuerzas están dominadas por el diablo. Es el último lugar del mundo, ¿no? Es el lugar desolado, ¿no? En realidad esa mirada así es una mirada histórica. Es una mirada que tiene que ver, por supuesto, con experiencias históricas, lo que Mary Louise Pratt llama la desilusión imperial. Que vienen acá los viajeros imperiales a buscar algo que no encuentran y se deprimen, ¿no? Y le cargan de ese sentido, ¿no?, al paisaje. Bueno, y tiene mucho que ver también el concepto de que la Tierra era plana y que navegando en un momento que iban a caer. Había claro, eso ya con Colón y con se ve en Magallanes, distinto, pero se va transfigurando. Tienes razón que hay algo de esa desesperación que se va pasando, ¿no? Pero aquí hay muchas experiencias que cargan su propia desesperación. Y ella viene a mirar, ¿no?, emocionalmente el paisaje con esos elementos. Entonces, ¿por qué? Porque se encuentra con lo que se llama una zona de contacto. Los barcos cuyas velas blanquean en el puerto vienen de tierras donde no están los que son míos. O sea, se encuentra con la otredad. Pero acá la otredad, que para todos era el indígena, ¿no?, que era como la suerte del el enemigo interno, de alguna forma, ¿no? Aquí la otredad es el europeo. Es el europeo. Y fíjese cómo cambia de nuevo la connotación de la tierra y las cosas que se asocian a la tierra y a la riqueza americana, porque vuelve sobre ese tema. Dice, hablan extrañas lenguas y no la conmovida lengua que en tierras de oro mi vieja madre canta. O sea, en tierras de oro está el canto de la madre. Esas son las tierras de oro americanas, el canto, la voz de la madre. ¿Se fijan? Oye, a ella la mandan a Magallanes a chilenizar Magallanes. A chilenizar Magallanes. Y claro, y esto es, fíjese cómo habla de eso, porque es funcional y no es funcional al gobierno. Miren, y vamos a ver los otros poemas. Es y no es funcional, claro, porque le dice tiene que chilenizar, entonces ella ve a los extranjeros, pero también las políticas extranjeras eran colonizar, ¿no?, y traer extranjeros, ¿no?, en su momento en el 19. Entonces, es y no es funcional. Y luego viene de nuevo para ir un poco haciendo la corta, porque si no me voy a extender mucho, podríamos extendernos mucho. Pero miro el llano extasiado y recojo su duelo, ¿no? Y quiero ver dónde encuentro de nuevo la imagen de la niebla. Claro, miro bajar la nieve como el polvo en la huesa. La nieve como, de nuevo, como la mira, ¿no? Como si fuera el polvo en la fosa de la tumba, ¿no? Y miro crecer la niebla como el agonizante. Fíjese cómo es la mirada rápida. Miro crecer la niebla como el agonizante. O sea, la niebla en el fondo está cargada, ¿no?, de la experiencia de la muerte. La niebla va borrando. La ve crecer el agonizante. O sea, se va borrando el mundo. O sea, va muriendo, ¿no? Esto está en el paisaje. Y por no lo que se no cuento, porque la noche larga ahora tan solo comienza. Y al final habla de terrible y extasiada. Si voy a los otros dos poemas de la zona que son identificados así con Magallanes propiamente, El árbol muerto, ¿no?, fíjense cómo tiene una pasada así, porque lo que tú dices con respecto a Fiordo Azul, ella tenía una relación muy compleja en Magallanes. Tenía que mantener un cierto equilibrio, era la forma, así como lo dicen, no es la formista, no, la forma precisa de decir las cosas para poder conseguir lo que ella quería, ¿no?, que era apoyar a su colegio, apoyar a sus niñas, apoyar a las mujeres obreras. Entonces, ¿cómo decía las críticas sociales que tenía que hacer? ¿Cómo las decía? Si resulta que la gente que le apoyaba para poder tener calefacción en el liceo, para poder arreglar las maderas del colegio, era la gente que también está relacionada con esos temas. Pero ella iba a ver iba a las cárceles, ¿no? Iba a las cárceles, iba a ver y hacía las clases mañana, tarde y noche. Entonces, fíjense en Árbol Muerto, que es el otro poema. Los que amó y que ceñían a su torno en septiembre una guirnalda cayeron. Los que amó y que ceñían a su torno en septiembre una guirnalda cayeron. Sus raíces los buscan torturadas, tanteando por el césped con una angustia humana. O sea, siempre va a humanizar el paisaje, ¿no? Y ella se va a quedar con el paisaje. Pero fíjense que además habla de aquellos que ya no están, que cayeron, ¿no? Allí vemos la presencia, ¿no?, y esto lo plantea muy bien en Magda Sepúlveda, en un libro que se llama Somos los andinos que fuimos, la presencia indígena, ¿no?, la presencia del exterminio indígena.
¿no? Los que amó y que ceñían a su torno en septiembre una guirnalda, cayeron. Sus raíces, las raíces de los árboles los buscan, ¿no? Torturadas, tanteando por el césped. Y luego fíjense cómo los 3 árboles, que son 3 árboles caídos, quedaron a la orilla del sendero, el leñador los olvidó y conversan apretados de amor como 3 ciegos. O sea, esa crítica también a la explotación improductiva de los recursos de la naturaleza en la región, ¿no? Y luego el leñador los olvidó, si ella se queda con la nieve y el paisaje fundida, aquí también se queda en los 3 árboles en comunión con el paisaje, dice, estaré con ellos, recibiré en mi corazón, etc. Aquí viene mucho de lo que va a pasar después acá, que es Poema de Chile, ¿no? Que va a ser, porque ella dice, terrible y extasiada. Claro, la mirada terrible viene de Desolación y la mirada extasiada viene de Poema de Chile. Porque ella vuelve como muerta, vuelve como un fantasma. Ella dice, en algún momento del año 31 creo que es, dice, yo desde que comencé mis errancias, escribo, estoy citando mal, pero no es de memoria, pero estoy citando lo que dice, comencé a escribir como entre un vaho de fantasmas, dice. Y su último libro, ¿no?, es precisamente un libro en que ella vuelve a Chile a reconstruirlo desde punta a punta, como un fantasma, como una muerta, ¿no? Y viene a reconstruirlo en comunidad, con un ciervito, un huemulillo, voz mapuche, para el ciervo, ¿no? Y con un niñito aymara del norte de Chile. Entonces, aquí va a volver a encontrarse con la Patagonia, ¿no? Pero va a tener, después de todo esto que ella ha ido viendo, ¿no?, de todo lo que ella ha ido conversando con la gente y lo va a reproducir en el poema, va a proponer un país absolutamente distinto, ¿no? Dice, cuando vuelve a las islas australes, fíjense cómo mirar el paisaje en desolación. Miren cómo habla de las islas australes en la zona Patagonia la Lejana. Dice, fuera de ley y de hallazgo, la nidada de las islas fuera de ley y de hallazgo. Pero se acabó su reino, o sea, se acabó el imperio y su voluntad y su mando, es decir, la república, ¿no? Y se quedan en Puerto Montt, como amante defraudado, vencido, el ojo del polvo, etc. Y miren cómo mira el paisaje de las islas. ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerdan de los inmensos ocasos dolorosos? ¿Qué va a hacer el peregrino, el trotamundos, mirando la danza de las 100 islas que ríen o están cantando? O sea, eso es un cambio total en las representaciones del territorio magallánico. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Cómo llegó a mirarlo así? Pues escuchando, ¿no?, y viviendo el paisaje con aquellos con los que viven en el paisaje. Por ejemplo, en el poema Mar de Chiloé, un chilote vagabundo de barca rota hace fuego y el ciervo, ¿no?, es el chilote vagabundo, nómade, porque en este poema también lo que va a hacer ella va a ser reconstruir Chile desde el nomadismo. Dice hierro caminos, ¿no? Dice troco caminos, ¿no? Ensayo rutas. ¿Por qué? Porque el nomadismo era propio de los pueblos indígenas. Y de hecho es lo que se combate el siglo XIX, ¿no?, en nuestra república. Hay que controlar el desplazamiento de los indígenas, ¿no? Está ese libro de Estanislao Ceballos, La conquista de las 15.000 leguas, ¿no? O sea, hay que controlar por dónde se desplaza. Ella va a reconstruir con una dinámica, ¿no?, nómade, quitándole el cuerpo a todas las ciudades grandes y pasando por pueblitos chicos, escuchando a los remeros, escuchando a la gente que cultiva, escuchando a la gente que vive y haciendo también el paisaje, cargándolo de sentidos nuevos. La niebla, la bruma espesa, eterna, ¿no? Miro crecer la niebla como el agonizante, decía. Fíjense cómo, después de estar con el remero chilote, lo que dice: ya las trampas le conozco de redondear el cerco y hacer la gallina ciega con el pastor o el arriero. Ella ahora está jugándonos el su sempiterno juego y urde ballenas y pulpos de un vago mar hechicero. Nos da por bien ahogados, perdidos y prisioneros, aunque estamos bajo de ella como Dios nos hizo enteros. Miren la niebla, ¿no?, que crecía, ¿no?, como el agonizante, y la bruma espesa y eterna, la muerte. Aquí no, aquí ella ve que la niebla está jugando a hacer la gallina ciega. ¿Por qué la ve así? Porque compartió con la gente
¿no? Con el arriero, con el remero, que es capaz de entender, digamos, la naturaleza porque la vive. Y con esos saberes va a ir formando su proyecto de país. Le disputa los sentidos a los nombres, habla del Pacífico, dicho Pacífico por bufonada. Mira la niebla niñita, le dice que tiene que balbucear, o sea, todo tiene que volver a crecer en este país, y el sentido final lo da la relación con su niñito indígena al final, cuando dialogan, ¿no? Y le dice, aquí con esto voy a terminar, ya vimos cómo cambió la mirada del territorio, vimos cómo el motivo de la niebla cambia absolutamente de significado y vemos el resultado final. ¿Para qué hizo todo esto ella? ¿Para qué reconstruye este país? Dice, cuando empezamos a andar, le dice al niñito, al final cuando se están despidiendo, tú no tenías compañía, ni para la noche ciega, al niñito indígena, tú no tenías compañía, ni para la noche ciega, ni las rutas escarchadas. Ya miraste, ya aprendiste cómo se siembra y se planta, cómo se riega el durazno y la sequía se mata, y se ahuyenta la peste hasta que la peste acaba. Cuando mañana despiertes, no hallarás a la que hallaba, y habrá una tierra extendida, grande y muda como el alma. O sea, una tierra muda esperando una nueva forma de decirse, ¿no? Y como el alma. Apréndete el oficio nuevo y eterno, le dice, pide tierra para ti. Pide tierra para ti, le dice al indiecito, cóbrala. Es la tierra en la que yo, tu pobre mama fantasma, fue feliz como los pájaros. ¿Te me vas? Di, sí, ya vas yéndote. Y al final, ¿no? El propósito del viaje queda muy claro en ese poema Regreso. Yo bajé para salvar a mi niño atacameño y por andarme la gea que me crió contra el pecho y acordarme volteándola su trinidad de elementos, sentí el aire, palpé el agua y la tierra y ya regreso. ¿No? Y el ciervo y el viento van a llevarte, le dice al niñito, pero a reencontrarse, miren, ¿con qué? Con el espíritu del aire, el del metal, el del viento, la tierra mama, el pedrisco, el duende de los viñedos, la viuda de las cañadas y la amistad de los muertos. O sea, reencontrarse con toda la riqueza material y espiritual del país, ¿no? Y ¿se acuerdan que decía, son muy tristes mis chiquitos, la ruta sin campaña? Bueno, la amistad de los muertos, la tradición, ¿no? Las voces de la gente que vive y con la que ella refunda este país, que no es para refundarlo como para desarticularlo ni nada de eso, sino que es para rehacerlo desde la experiencia, ¿no? Desde la lengua, desde los saberes, desde los sueños de aquellos que fueron silenciados y oprimidos históricamente y a quienes ella siempre puso su experiencia, su lengua, su literatura, su oído, su creación, ¿no? En función. Sí, gracias, Cristian. Siempre es bueno escuchar. Apabullante, Formoso. Sí, pero siempre es bueno escucharlo. Oye, Cristian, efectivamente nos comentaba Juanita, Cristian, este viaje final de Mistral a Chile, 1954. Y ahí también un poco una colita magallánica, ahí lo recibió y dio las palabras de la plaza de Vicuña cuando visitó José Grimaldi Piacenza, el papá del poeta, que también era poeta en su segunda vida allá en Vicuña, también tuvo esa relación. Gabriela Mistral dejó hacer clase, ella misma dice que dejé de ser escuelera en México, ¿ya? Precisamente el 25 ya no hizo más clases, se dedicó a otros temas. Pero cuando uno habla de Mistral, uno tiene que volver al colegio, cuando uno comenta con amigos y dice, ¿cómo llegaste a Mistral? Bueno, el profesor, no sé, Fulvio Moltelli del Liceo de Hombres, por ejemplo, usted también en el Colegio Croacia, en el mundo de la educación, y Mistral está muy ligado. Mira, en cada colegio yo he notado que ahora que fui para el Día del Libro, los colegios no conocen a los escritores magallaneses. Están olvidados porque seguramente que no viene en el programa de estudio resaltar a los escritores. Micrófono. Perdón. En los colegios me he dado cuenta que cuando fui a la Feria del Libro, invitada a los colegios, hicimos con la Sociedad de Escritores una participación de distintos colegios y me tocó ir a varios y entre ellos me di cuenta que no conocen a los escritores de Magallanes y de Chile
porque quizás no viene impreso en el texto escolar, y el profesor actual lamentablemente se basa mucho en lo que está escrito ahí. Tiene que salirse de eso, tiene que investigar, tiene que crear, tiene que tener creatividad en todas sus tareas escolares. Eso yo creo que lo recalco. No sé cómo será, pero yo cuando estuve, ya no como profe, como inspector general de un colegio, vi llegar niños a hacer práctica y les faltaba toda esa parte. Pero es la culpa de la universidad. Lamentablemente que estoy acá en la universidad, pero lo tengo que decir. La Gabriela Mistral ha sido poco valorada también en las escuelas. Cuando yo aparecí volví a hacer clases ese día realmente, y llevé folletos, llevé fotos de ella, llevé puzzles para que hiciéramos con puros escritores, y no se sabían el libro de Desolación, no se sabían el nombre de obras tan importantes que nosotros ahora estamos recalcando y dando a conocer. Y tantos escritores que han obtenido premios nacionales y que tampoco lo conocen. Francisco Coloane es otro que yo hice leer mucho como cuentista y novelista, y que no lo conocen, no saben quiénes son, porque yo rescato de que quizás no están en el programa curricular del libro. Sí, ya. Es difícil pero salirse sí, del plan. yo sé que hay muchos escritores que le rindieron homenaje cuando ella falleció. Y entre eso, yo tengo uno que le escribió Pedro Prado. Tiene la boca rasgada por el dolor, y los extremos de sus labios caen como las alas de un ave cuando el ímpetu del vuelo la desmaya. También dijeron, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. Era mirada de distintos ámbitos, y fue importante que se dieran cuenta de que ella no era solamente la poeta, era también la persona como completa, como figura magnánime, y que era muy particular su vestimenta. Ahora, yo estoy muy contenta de que investigando me di cuenta por internet, porque ahora es tan fácil, hay un programa que se llama Mundo de Cuentos, y sale muchos cantantes y de teatro que han visualizado sus poemas y los han hecho musicalizados, y entre ellos yo rescaté, o se me cayó la hoja que, ya, espérate, rescaté la inspiración de muchos, se me cayó todo, y los lentes. Acá. Ya, lo tengo que leer porque si no, no voy a... La inspiración de tantos cantantes y bandas artísticas latinoamericanas, no solamente chilenos, de los poemas de Gabriela y también de gestos de latinoamericanos que perpetuaron sus canciones de cuna, y artistas plasmaron también el arte de dibujo y los videos que les contaba. Entre ellos me gustó mucho En donde tejimos la ronda, y lo musicalizaron. Danzamos en tierra chilena por Charito Cofré, Charo Cofré, quien no la conoce. Meciendo, de la banda Haiku, no sé si se pronuncia Haiku o Haiku, pero es con H. Con tal que te duermas, Caricias, Doña Primavera, como hablaba él de la primavera, que la tierra no hay primavera, esa la hicieron igual canción. Entonces hay personas que quizás las desconocemos y que ahora están preocupados de llevarlo al público, porque por internet se puede llevar muy bien al público, y a los jardines infantiles, partir desde la base.
después a la escuela y a toda la gente que lo quiera conocer, porque no la conocemos bien. Yo, por ejemplo, ese libro de Jaime no lo conozco, el que tú estás leyendo ahí me interesó. No sé qué más me querías preguntar. No, efectivamente, eso, como bien nos dice Juanita, en los últimos tiempos se ha publicado el libro de Jaime Quesada, también un gran libro, justo fue un poco antes de la pandemia, que pudo haber jugado un poco en contra. Así que eso, como bien nos comentaba Juanita, Juan Manuel, Juanita. Quisiera leerle el poema que yo le dediqué a ella en el centenario. ¿Se cayó? No, está. Está acá. Ya. Esta es una revista que hice con el taller literario Gabriela Mistral. Dice, en el centenario de ella: la natura te alaba, el cielo te ilumina, Gabriela, de púrpura se enciende y el viento con su brisa las hojas del árbol mece, y el mar con sus sollozos rondas de niños teje. Los ríos te cantan, Gabriela, te lloran los sauces, te besa la tierra. Las flores te sonríen con pétalos de seda y el sol acaricia con rizos de oro la tierra que cobija tus huesos y tu polvo. Muy bien. Ya. Es muy importante rescatar los pasos que vio Gabriela en Monte Grande, en Magallanes, no solamente quedarnos con la soledad de acá, como decía, desolación delante de mi amigo Cristian, en todas partes ella vio la desolación, en todas partes admiró la naturaleza. Yo creo que también por eso la admiro, porque también admiro la naturaleza. Y mi libro último se llama Abrazando la Tierra. Muy bien, Juanita. Muchas gracias por tus versos también, que es interesante compartirlos acá. Y precisamente una fecha que hablamos de desolación, pero bien como nos dijo Juanita, hay hace algún tiempo una obra de teatro, Gabriela Infinita, Argentina. La verdad es que el mundo de las artes también se ha entrado en no disputa, pero ha entrado a mirar nuevamente a Mistral. Tú lo trabajaste desde el ámbito del teatro, la estás viendo desde los radioteatros. La verdad es que son iniciativas bien interesantes, como se ha comentado, de visibilizar a Gabriela en nuestro país, en nuestros estudiantes, en la comunidad. Tú estás trabajando. Sí, totalmente. Es algo paradójico igual que desde la escena o desde los libretos se esté abordando a la Gabriela, porque por lo menos yo, en lo que pude investigar, no le conozco una relación directa con el género dramático. Ella no escribe quizás tanto teatro, yo no le conozco nada de teatro, como sí escribió, por supuesto, poesía, y también escribió mucha prosa, y también escribió muchos discursos. En ese sentido, bueno, nosotros hacemos este rescate desde lo escénico, pero que tiene un sentido público, tiene un sentido de hacer ocupación del espacio público para dar a conocer algo que está invisibilizado en este gran centenario de la Gabriela, finalmente, en Magallanes, porque podemos decir que comienza el 2018, ella se va en 1920, por ende también una fecha, un hito importante. Lo que hace los 2 años que está aquí de directora es realmente precursor de incluso la política educacional de Chile hacia el futuro. Y por supuesto también muy influente en lo educacional en el mundo. Yo creo que eso también es algo que, si bien Gabriela quizás dejó la docencia, dejó un legado tremendo en lo que refiere a la pedagogía en todo su devenir, y también lo hace incluso, bueno, desde la poesía y también desde los discursos. Yo un poco quería rescatar eso también. A propósito de lo que mencionaba Cristian, 2 cosas. Uno, como este gran gusto que tiene por escuchar, ¿cierto? Por el lenguaje popular. Esta carta que escribe a propósito de argumentar o dar cuenta de la influencia o la presencia, la relación que tiene Chile con el continente blanco. La Gabriela rescata, o gran parte de lo que está expresado allí,
está basado en sus conversaciones con pescadores, con marineros. También fue muy dialogante con los obreros de la época, fue profesora de obreros, profesora de mujeres, y no solo desde el lugar de la enseñanza, sino que también desde el lugar de la conversación, desde la escucha, en la Sociedad de Instrucción Popular, en el Liceo de Niñas, a deshora, después de las clases con las niñas, etc. Entonces, me parece que en ese sentido, como el valor de la literatura de Gabriela no es claramente solo desde la poesía, sino que también hay algo performático en lo que ella hizo como agente político, incluso diría yo. Y aquí en este territorio también, en relación igual a otra cosa que mencionaba Cristian, que tiene que ver como con lo estratégico de su referencia, de cómo dialogaba con la élite local para poder efectivamente suplir las necesidades de niñas que no tenían calzado, por ejemplo, para llegar a la escuela, que no tenían ropas adecuadas, y que por ello después Gabriela también implementa este uniforme, ¿cierto? Que además, no sé, pues mi bisabuela, por ejemplo, le tejía a mi abuela, que era estudiante del Liceo de Niñas, después de que tuvo Gabriela, pero yo creo que es herencia de esto, le tejía el uniforme a partir de las casacas de los carabineros, o sea, como que le hacía un rebaje, digamos, a esto, y de eso hacía sus chaquetones, porque efectivamente en esa época el progreso o el desarrollo no le alcanzaba necesariamente a las clases más humildes. Y hablando de la estrategia que tenía Gabriela como para referirse y para poder generar este vínculo de estas clases dominantes como solo filantrópicas, digamos, no socialmente responsables, claro. Gabriela hace un discurso en el Teatro Municipal, que lo rescatamos tanto en el Pasacalle como en la ruta radioteatral, que a todo esto, si hay gente que está escuchando, puede verlo en YouTube, se puede meter al canal de Teatro Regeneración, que se llama La Compañía, que también es un homenaje a la sala que tenía la Federación Obrera de Magallanes, y allí está la ruta radioteatral Una Gran Gabriela, que tiene 8 episodios y que cuenta situaciones que sucedieron en inmuebles de la ciudad, como el Hotel Cosmos, como el Teatro Municipal. Y a propósito del discurso que hace en el Teatro Municipal, quería destacar justamente esta estrategia en el lenguaje, en el sentido de que ella, por ejemplo, a la élite local le habla en ese momento de patriotismo. Estamos hablando de 1919, septiembre de 1919, un momento además álgido en donde también estaba generándose todo este conflicto no se generó el conflicto, pero sí se empezó a promover el conflicto o el hipotético conflicto de la guerra de Ladislao, ¿cierto? Que Perú, entre Errázuriz y Alessandri, como fue generando todo un movimiento político, y había algo en el aire, y la Gabriela decide, por ejemplo, entre otras cosas en ese discurso, interpelar a la élite local para hablarle de la responsabilidad que tiene en relación al cultivo de las nuevas generaciones, y también habla del patriotismo, pero habla del patriotismo en los tiempos de paz, y yo creo que eso también es sumamente provocador en un tiempo en donde la guerra estaba a la vuelta de la esquina, y menciona 3 elementos fundamentales del patriotismo de la paz, y dice, por supuesto, la simpatía de los unos por los otros, y esto también lo digo a propósito de la resonancia que tienen esas palabras en el contexto político que estamos viendo hoy. Claro. La simpatía de los unos por los otros, o sea, la importancia de la sociabilidad, que esto también lo decía Simón Rodríguez, que fue maestro justamente de Simón Bolívar, decía, la sociabilidad es la base de la sociedad, y pareciera que algo de eso quizás estaba en juego en ese momento, y hoy en día es algo que sigue estando en crisis. El amor de los unos por los otros, no desde el punto de vista cristiano, sino que desde el punto de vista racional de la construcción social. Y por otro lado, también habla del amor por el trabajo, que yo creo que ahí también hay una reivindicación, y es interesante que le haga esta interpelación
a los especuladores en el Teatro Municipal, que efectivamente basan su riqueza en el trabajo ajeno. Y por último, habla del amor por la cultura, que es algo también subversivo, porque hasta ese entonces yo siento que hoy día sigue siéndolo, pero en general la cultura y las artes se entienden como expresiones elitescas. Yo tengo una visión muy personal en general del arte, que siento que el arte es la expresión popular de los contextos. O sea, a mí me parece que el arte tiene su sentido popular, pero sucede que en algunos momentos las artes también navegan por mares crípticos y se hacen cosas que tal vez no resuenan en las capas populares como debiese. Y eso, en ese sentido, creo que la Gabriela igual tenía esta virtud como de poder hablar con la alta alcurnia y por otro lado poder también referirse y conversar y dialogar y escuchar a trabajadoras, trabajadores y a personas que viven en contextos más populares y con tal vez no un gran acervo cultural. Sí. Entonces, siento que en ese sentido la Gabriela siempre transitó, fue permanentemente bisagra en los distintos lugares donde estuvo y siempre con agencias políticas muy potentes como para poder transformar sobre todo los contextos, yo diría, educacionales. O sea, hasta el Papa le fue a decir como fíjese lo que ha hecho su iglesia y hágase cargo. Latinoamérica. Un poco, no recuerdo exactamente en este momento cuál fue la frase, pero creo que la Gabriela siempre estuvo en eso como muy relacionado a los tiempos actuales también, y estas noticias actuales. Vigente, o sea, no ha perdido vigencia más de un siglo. Sí, Juan Manuel, bueno, el Ministerio de la Cultura, a través de la Secretaría Regional Ministerial, ha organizado estos encuentros entre escritores, el mundo del arte, que muy generosamente, la verdad, que nos entregan su conocimiento, ¿ya? Para que quede hoy en este conversatorio, pero también que quede esta cápsula en el canal de UMAC Televisión y del Ministerio de Cultura en la región de Magallanes. Es decir, la gente, este conversatorio lo va a poder revisar, lo va a poder ver con calma, con tranquilidad. Nosotros mismos lo podemos citar para que la gente lo revise. Siempre los tiempos son muy, muy escasos y nos pasamos algunos minutos, pero por sobre todo darle las gracias a Juan Manuel por su trabajo que hace y que sigue haciendo desde el mundo de las artes, a Juanita Sánchez, que la leemos, la conocemos, vemos su inquebrantable trabajo poético y su tremendo aporte a la educación, a Cristian Formoso, ¿cierto?, poeta destacado, profesor de esta universidad, la verdad que palabra importante sobre literatura, bueno, en general, pero sobre temas locales o sobre Mistral, un personaje tan nuestro y tan importante, la verdad que un personaje imprescindible para conversar sobre ella. Y Ramón, la voz natalina de Mistral en estos 100 años del poemario Desolación. Primero darle las gracias, la verdad que muchísimas gracias por su generosidad en compartir su conocimiento y bueno, y a todos quienes nos ven a través de UMAC Televisión y del Ministerio de Cultura, gracias también por su tiempo y bueno, muchísimas gracias por este conversatorio y por el tiempo en el cual nos encontramos hoy día en el centenario de la obra Desolación. Muchísimas gracias. Gracias.